Reitero mi saludo, muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a empezar entonces conversando un poquito acerca justamente de lo que es el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado en este momento es algo muy importante para cualquier tipo de negocio que se encuentra eh, iniciando sus actividades, cuando ya se encuentra ejecutando las actividades y con mayor razón si de pronto la empresa se encuentra con alguna situación negativa y tiene el peligro de finalizar sus actividades, necesita siempre recoger ese tipo de información, ¿no? Entonces, el estudio de mercado es algo fundamental que nos va a permitir a nosotros tener éxito con un producto, con un servicio, con lo que nosotros necesitamos empezar a difundir entre las demás personas. Y en el video que ustedes observaron como introducción, ¿no? En el que yo les invito siempre a conectarse unos minutos antes de la clase para que puedan observar algún elemento extra, ¿no? Que nos va a conducir a la clase del día de hoy. Teníamos la inquietud de la recolección de datos, ¿sí? La recolección de datos es justamente el proceso a veces que resulta más complicado, el que más recursos es el que permite que se egrese de una empresa y por lo tanto también demanda de personal, de instrumentos, de papelería y todo lo demás. Para solucionar esta situación, nosotros tenemos la herramienta que le estoy mostrando en pantalla como es el nombre, ¿sí? Que se trata en este caso de Google Forms, ¿sí? Google Forms es una herramienta que a nosotros nos va a permitir extraer, tomar información de nuestros futuros clientes de pronto y realizando lo que se conoce con el nombre de las encuestas, ¿no? Lo que normalmente a veces nos abordan en la calle, a veces nos llaman por teléfono y nos preguntan algunas situaciones. Entonces, mire, están aplicando siempre una encuesta. Este tipo de encuesta que nosotros podemos utilizarle a través de Google Forms es una manera muy económica realmente para poder nosotros recolectar esta información. Usted puede crear este formulario, un formulario en línea, y podría utilizar dos medios para que pueda desempeñarse o recolectar información. La primera podría ser, ya que es un formulario en línea, enviar este formulario en línea para que un grupo de personas conectados a través de WhatsApp, de pronto a través de un formulario de una página web, usted pueda recaudar esta información. O la segunda, las personas podrían ir a hacer una investigación de campo, digamos, ¿no? En este caso, ir directamente a las calles, pero ya no necesitan ir con las hojitas y con los papeles, pueden ir con su dispositivo, con un celular, con una tablet, crear el formulario y en ese momento ir registrando la información que sea necesario para que sea analizada posteriormente, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Google Forms para recopilar información? Alza la manito, por favor, para ir contando. ¿Cuántos ya han trabajado con esta herramienta? ¿Cuántos han creado formularios en línea y han enviado estos formularios para que contesten a través de algún dispositivo? Alza la manito, por favor, voy contando. Al parecer nadie. Es decir, que esta herramienta sí sería una nueva herramienta que vamos a empezar a utilizarla y que al menos en el contexto que nos encontramos ahora del país, las encuestadoras van a utilizar mucho justamente para poder recaudar la opinión de los posibles electores. Recordemos que estamos ya a fechas de próxima que viene de unas nuevas elecciones y los políticos realmente van a tratar de recopilar el criterio, la opinión para orientar de esa manera las propagandas, el marketing que tienen que hacer hacia todas las demás personas, hasta sus futuros votantes, pero no pueden hacer simplemente una promoción sin haber analizado la opinión del público y es aquí donde entra en acción Google Forms. Así que si usted, como me acaba de indicar, no ha utilizado esta herramienta antes, el día de hoy vamos a hacer que vamos a crear un formulario muy básico que nos va a permitir a nosotros ya orientarnos y empezar a crear formularios para que solucionen las necesidades de un cliente, ¿no? Entonces tenemos aquí como objetivos específicos de la unidad crear un formulario en línea para receptar información mediante la aplicación de encuestas específicamente.
Vamos a recopilar la información e interpretar los resultados tabulados. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos cuando realizamos una encuesta, porque usted puede plantear 20 preguntas y dentro de esas 20 preguntas puede tener usted, por ejemplo, unos 4 literales, A, B, C, D, y el cliente va a contestar a uno de ellos, ¿sí? El simple hecho de que usted tenga ya 20 preguntas, ¿sí? Tendría 20 distintos, 4 literales distintos. Si usted multiplica 2 por 4 serían 8, tendrían ya usted prácticamente muchas respuestas. Sí, Profe, sí, dígame. está congelada la pantalla. A ver, Ah, no, ¿viste eso? sí, estamos hablando de los objetivos, gracias. Entonces, usted va a tener una gran cantidad de respuestas que tiene que tabular de una sola persona. No nos olvidemos que la tabulación básicamente es la forma en la que usted tiene que contar los resultados, agrupar esos resultados para luego producir un análisis y ese análisis normalmente usted lo va a desarrollar a través de tablas y gráficas, ¿sí? Generadas justamente a través de los formularios. Esto era un dolor de cabeza hace mucho tiempo atrás. Algunas personas que tal vez en su momento hicieron alguna investigación, hablemos tal vez en su colegio para hacer su tema de graduación, tuvieron que aplicar encuestas y si no utilizaron esta herramienta realmente les iba a resultar bastante complicado el poder tabular especialmente las respuestas, pero va a ver que con esta herramienta se facilita mucho la materia, ¿no? Las actividades de aprendizaje las tenemos aquí. Usted al final de esta clase estará en la capacidad de poder crear un formulario en donde va a realizar una encuesta sobre el tema que usted desee con 10 preguntas y cada pregunta debe emplear un tipo diferente de pregunta. Ya vamos a ver más adelante cómo son los tipos de pregunta porque voy a crear esto, ¿no? Y la tarea, ¿cómo va a ser calificada? Está formulario que usted va a crearlo, va a compartir el formulario al WhatsApp del docente, es decir, usted me va a enviar el enlace hacia mi WhatsApp y de esa manera yo voy a contestar y estará cumplida la tarea en ese momento. La fecha máxima de entrega será hasta el 18 de junio, ¿no? Y como la evaluación de la unidad justamente será la entrega la evaluación de la semana será mediante la presentación del formulario al docente. Ahí estará calificado el trabajo y ahí será también su actividad de autoevaluación. Si usted puede crear su propio formulario, automáticamente ya estará listo para crear cualquier tipo de herramienta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a trabajar ya con las herramientas de Google para crear nuestro formulario. Paso número 1, vamos a entrar a nuestro correo electrónico, ¿no? Usted ya debe haber ingresado, debe haber validado su correo electrónico. Recuerde que estamos utilizando mucho estas herramientas de Gmail. También podría hacer este mismo formulario en Outlook, podría trabajar en cualquiera de los dos. Lo hacemos de preferencia en Gmail porque como que es un poquito más abierto, no nos restringe. En Outlook a veces nos está pidiendo constantemente, solo permita el acceso a las personas que tienen correo electrónico en Outlook, ¿no? Acá sí también nos permite restringir que solo contesten el formulario quienes tienen el Gmail, pero también nos permite dejar de manera abierta, tal como hicimos el día de ayer, el ingreso a los documentos, dejando libre que ingrese cualquier persona, ¿no? Bueno, una vez que usted ya se valida, sabe que usted tiene su correo de Gmail, ¿sí? Vamos a observar en la esquina superior del lado derecho que tenemos los cuadritos para que usted pueda ingresar a las diferentes aplicaciones como habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces vamos a seleccionar aquí en estos cuadros que están observando en la parte superior y aquí tenemos, mire, todas las herramientas disponibles, ¿no? Para el uso de las mismas, me voy a ir a más herramientas de Google. Y ahora en la parte inferior, como habíamos visto el día de ayer, tenemos todas las herramientas a las cuales usted ya tiene accesibilidad solo con su cuenta de correo electrónico, ¿sí? Solo con su Gmail ya tiene acceso a cualquiera de todas estas herramientas que está mirando usted en pantalla. Cuando sea la primera vez que usted va a ingresar a esta herramienta, solo le va a pedir que ingrese su correo electrónico, la clave de su correo electrónico para validar que es usted el que quiere ingresar y de inmediato podrá acceder a cualquiera de estos servicios, ¿no? Mire, aquí tenemos YouTube, eso significa que usted automáticamente ya tiene su propio canal de YouTube, simplemente tiene que activarle con su correo electrónico y empezar ya a subir contenido, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Para crear nosotros el formulario en Google para nuestro
encuesta que vamos a desarrollar, tenemos justo aquí en la parte central la sección de formularios. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer clic. En formularios, sí, seleccionamos la herramienta de formularios y vamos a observar la pantalla. Por favor, quiero que me confirmen si están observando unas flechitas que estoy dibujando en pantalla. Sí, profe. Muy amable, gracias. Entonces, ahora sí puedo continuar. Correcto. Entonces, seleccionamos formularios, ¿no? Ingresamos aquí a formularios y aquí nos dice, ¿no? Vamos a obtener información valiosa de manera muy rápida con Google Forms. Aquí nos está indicando que una vez que usted ya cree y comparta los formularios, automáticamente y en tiempo real va usted revisar los resultados y van a ser incluso analizados y le va a permitir acceder a los mismos a través de cuadros y gráficas estadísticas, ¿no? Vamos a ir a Forms. Aquí tenemos el segundo cuadrito que dice ir a Forms. Y tenemos ya muy similar a lo que hemos hecho los días anteriores. Justamente esa era la intención de que usted ya se vaya familiarizando con el ambiente cuando trabajamos ayer con docs, con hojas de cálculo, con presentaciones, para que más o menos ya tenga una idea de cómo vamos a trabajar con estas pantallas. Aquí tenemos ya los formularios que han sido creados antes, ¿sí? Y por aquí también tenemos para crear un formulario en blanco. Vamos a empezar desde cero. En primer lugar, me dice que ingrese un formulario. Vamos a ponerle aquí formulario sin título. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a realizar una encuesta sobre mascotas. ¿Ya? Sobre mascotas, muy bien. Luego me dice aquí una descripción del formulario. En la descripción del formulario usted sí se recomienda que llene la información y que escriba de qué se trata el formulario, hacia quién va a estar dirigido, es decir, que usted explique incluso a quién está representando. Por ejemplo, vamos a suponer que este estudio sobre las mascotas les está enviando el instituto, ¿sí? Para recuperar información. Entonces usted deberá colocar aquí, ¿no? Se solicita muy comedidamente su colaboración o empezar, ¿no? Saludos, somos estudiantes del Instituto José Ortega y Gasset, estamos en un trabajo de investigación acerca del cuidado de las mascotas. Usted tiene que explicar quién es usted, qué es lo que va a hacer y solicitar la colaboración. Entonces tiene que colocar aquí un saludo, debe solicitar la colaboración y lo más importante, tiene que identificar hacia de quién está esta información, quién va a ser utilizado más adelante, ¿no? ¿Quién va a utilizarlo o quién es el que le está encuestando? Y podemos mejorar la presentación aquí de Google Forms, podemos ponerle aquí una negrita, cursiva, subrayado, ¿no? Podemos agregarle pequeñas mejoras a este trabajo que tenemos aquí. En este momento simplemente estamos colocando los datos en la parte superior de nuestro formulario, nada más. Nada complicado hasta este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Aquí el título también puede ser personalizado, ¿no? Como ustedes están observando a través de los botones que tenemos en esta sección. Una vez que ya he ingresado los datos, podemos empezar a elaborar ya nuestras preguntas. Normalmente una encuesta siempre es privada, digamos, es una encuesta anónima. Nosotros no vamos a solicitar el nombre de las personas que nos están ayudando a contestar, así que no vamos a colocar el nombre de la encuesta, pero si usted está haciendo otro trabajo, porque a través de Google Forms nosotros podemos no solamente crear encuestas, también podemos crear una evaluación, podemos crear un examen aquí directamente y podemos asignar un puntaje. Entonces, si estamos realizando una evaluación, ahí sí es necesario, es indispensable que la primera pregunta sea que escriba el nombre de la persona, ¿sí? Que está contestando. Pero si estamos haciendo una encuesta, no hará falta que coloquemos ese ítem. Por lo tanto, vamos a ver. Pregunta número 1. Vamos a suponer que se trata de un examen, solamente de manera transitoria, ¿no? Vamos a decir, escriba su nombre. Si se tratase de un examen, debemos pedirle su nombre completo y apellido, ¿no? Muy bien, entonces aquí escribo el enunciado. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pregunta 1, escriba su nombre y apellido y vamos a analizar los tipos de respuesta que nosotros podemos recibir.
Dependiendo de lo que estoy preguntando, voy a poder en este momento también modular, digamos, de cierta manera el tipo de pregunta que voy a ir receptando la información. Aquí, en respuesta, vamos a observar qué podemos recoger como información. Primero, podemos, una respuesta corta. La respuesta corta es justamente, mire, como para escribir unas 3, 4, 5 palabras muy rápidas y aquí tranquilamente podríamos nosotros recibir el nombre y apellido de la persona. ¿Cuándo voy a seleccionar párrafo? Cuando la respuesta es un poquito más extensa. En lugar de decirle escriba su nombre y apellido, yo le pregunto cuál es su opinión acerca de las mascotas que se encuentran en la calle. ¿Sí? O las mascotas abandonadas. Entonces, esa persona que va a escribir esta respuesta va a extenderse, ¿no? Ya van a hacer oraciones, va a hacer unas 2 oraciones que ya constituye prácticamente un párrafo. Entonces, tiene la oportunidad de escribir en varias líneas, ¿no? Todo lo que está pensando. Varias opciones. Esto le vamos a permitir que el usuario seleccione, por ejemplo, más de una respuesta. Tiene una lista de respuestas y el usuario va a poder elegir 2 o 3 respuestas al mismo tiempo sin ningún tipo de problema y las 3 van a quedar registradas. Mientras que en casillas, nosotros le vamos a permitir que de esa lista de opciones solamente seleccione una, nada más. En las listas, aquí en desplegable, va a aparecer nuevamente la misma lista de opciones, pero en cambio solamente va a poder elegir una de ellas. No va a estar visible todas las respuestas, simplemente cuando haga clic en el cuadro combinado, en el combo box, en esa flechita que apunta hacia abajo, ahí recién se desplegarán las opciones y va a elegir solamente una de ellas, ¿no? En subir archivos, yo le puedo decir que suba un archivo, que adjunte una información. Vamos a suponer que estoy creando un formulario para receptar el currículum de algunas personas. Entonces yo le voy a decir, llene este formulario y al final adjunte su currículum, suba el archivo de su currículum aquí y le voy a permitir que suba un archivo muy similar a lo que están haciendo ustedes en el aula virtual, ¿no? Escala de línea para que nosotros podamos ir seleccionando si, por ejemplo, la satisfacción de la atención al cliente ha sido mala, regular, buena, muy buena u óptima, ¿no? Entonces vamos a permitir que se mueva dentro de esa escala de valoración y elija una de ellas. Cuadrícula de varias opciones o de varias casillas, ya vimos que en varias opciones podemos seleccionar más de una respuesta, mientras que en casillas puedo seleccionar solamente una. Aquí voy a tener una matriz en la cual vamos a poder seleccionar algunas respuestas de un cuadro preestablecido. Ya vamos a hacer todo eso como el ejemplo, no lo mismo en las casillas y lógicamente fecha y hora es para que llene simplemente o para que seleccione la fecha y la hora en la que está ingresando una respuesta. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas en este momento. La pregunta para ustedes, vamos a ver si estuvieron atentos. Si quiero solicitar nombre y apellido, ¿cuál sería la tipo de respuesta que debo recibir? Respuesta corta. Correcto, Fernanda. Muy bien. Respuesta corta. Esa es la que vamos a elegir. Respuesta corta. Ya le registro a Fernanda en este momento un punto más que va agregándose para la evaluación. Recuerden que si logran llegar ya a 10 puntos, como les había indicado, estarían ya exonerados prácticamente de la evaluación. Entonces, simplemente selecciono respuesta corta. Muy bien. Y ahora texto de respuesta corta. Vamos a ver, aquí puedo irle personalizando, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadrito que ustedes pueden mirar en la parte central. A ver, les voy a señalar con una flechita. Este cuadro que tenemos aquí me permite a mí agregar una imagen. Con esa imagen yo puedo ilustrar de mejor forma la pregunta que voy a desarrollar, ¿no? Entonces podría yo aquí agregarle también una gráfica y lo hacemos de la siguiente manera. Hago clic aquí. Dice insertar una imagen. ¿Quiere que se suba una imagen desde el computador o puedo mandarle, tomar una fotografía si estoy en el celular? Desde este mismo momento tomo la foto y subo hacia el internet o incluso subir las fotografías que ya tengo en mi repositorio, porque recuerde que, por ejemplo, aquí en fotos, en esta sección que tenemos acá, si usted está trabajando con un celular Android y tiene su correo electrónico enlazado con Gmail, que es lo más usual, las fotografías que usted esté tomando de su teléfono celular, si lo ha configurado, automáticamente probablemente ya estén subidas en línea
y con eso puede hacer uso de las mismas, ¿no? Podemos ver fotografías o archivos que hayan enviado a Google Drive o puedo buscar imágenes desde Google Imágenes. Vamos a utilizar este último recurso, por ejemplo, desde Google Imágenes, le vamos a mandar a buscar, le voy a poner la palabra casa de nuevo. Y aquí tengo, mire, un ejemplo de una casa que puedo subir. Seleccionado el objeto, le digo que se inserte y esto va a formar parte ya de mi formulario. ¿Ya? Entonces, cuando vea el nombre y apellido, ahí va a observar también la imagen. Claro que la imagen tal vez en este momento no es la más apropiada. Mire, nosotros podemos regularle el tamaño también, ¿no? Y vamos a observar que esa forma se va a presentar la pantalla. Ahora, yo puedo ir viendo cómo va a quedar mi formulario final y cómo va a ser observado por otras personas para ir de una vez dándole una buena presentación y ganamos tiempo. Aquí tenemos este dibujo de este ojo que tenemos acá en la parte superior. Aquí este botoncito se conoce como vista previa. Cuando usted le hace clic aquí, se abre un nuevo formulario, una nueva pestaña, y en la parte superior me dice, mire, encuesta sobre mascotas, lo que acabo de escribir. Se supone que aquí escribí mi saludo, acabo de solicitar ya la colaboración y me estoy identificando de qué institución soy. Me indica que va a almacenarse la información en mi correo electrónico, eso sí va a visualizarse. Y aparte de eso me dice que aquellas preguntas que se encuentran con este asterisco son obligatorias. Nosotros no podemos dejar de contestarlas y esas preguntas tienen que ser llenadas de manera obligatoria. Eso le estamos avisando. Mire, usted no escribió eso, pero ya Google Forms le está ayudando en este sentido, ¿no? Y ahora, primera pregunta, escriba su nombre y apellido. Y me dice el signo de el asterisco, que es obligatorio. No puedo omitir yo esta pregunta. Y aquí dice tu respuesta. En tu respuesta vamos a escribir justamente el nombre de las personas, ¿no? En este caso, Danilo es mi segundo nombre y ahí se encontraría el espacio para que pueda escribir. Habíamos dicho que este es un espacio de respuesta corta. Mire, nosotros podemos escribir unas cuantas palabras, pero si escribimos mucho texto, mire, ya no se puede leer. Sí, por eso se recomienda esto, utilizarlo solamente cuando el usuario tiene que contestar unas 4, exagerado 5 palabras, nada más, porque estamos utilizando el formato de respuesta corta y podríamos enviar ya la respuesta y quedaría ya registrado esto como un ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, para retornar al formulario, observa, por favor, aquí estamos creando nuestro formulario y el formulario que se abrió, que tenemos acá en esta otra pestaña, era simplemente la vista previa. Voy a cerrar la vista previa haciendo clic en el casillero en X para cerrar la vista previa y simplemente me encuentro ya en el formulario nuevamente, ¿no? Entonces, el proceso se va a volver repetitivo. Ahora, vamos a observar esta pregunta. Está creada justamente ya con el fin de recaudar el nombre y apellido de una persona. Cuando nosotros necesitamos agregar más preguntas, simplemente aquí tengo este pequeño panel de herramientas en la parte derecha, este panel flotante, les voy a colocar acá. Con este panel nosotros podemos hacer algunas cosas adicionales. Por ejemplo, el primer botón me indica que puedo yo ya añadir una nueva pregunta. Clic, coloco una nueva pregunta, ¿ya? Y ahora voy a escribir aquí, en este caso, como este formulario lo estoy creando para ustedes, le voy a colocar a la opción que diga seleccione la carrera, ¿sí? En la que usted está estudiando, en la que usted pertenece. Y automáticamente también, mire, como que trata a veces de predecir más o menos Google qué tipo de opción sería la más recomendable y nos ha puesto como desplegable, pero nosotros podemos cambiar realmente, ¿no? Vamos a ver qué sucede aquí al seleccionar varias opciones. A ver, párrafo habíamos dicho, ¿no? Que es cuando necesitamos que escriba bastante texto. Vamos a saltar nuestra preguntita, más adelante utilizamos este elemento. Varias opciones. Y en varias opciones vamos a poner, seleccione la carrera, sería 2 puntos, no nos olvidemos de la ortografía. La primera opción puede ser contabilidad. La segunda opción, mira abajo dice añadir opción, simplemente hago un clic y ahora vamos a poner comunicación. La tercera hacemos un clic, vamos a poner turismo. Y la última vamos a ponerle marketing. En este caso he tratado de colocarles en orden alfabético, MN, ahí sería primero comunicación. Mire, yo puedo mover las opciones de acuerdo a mi necesidad.
Se recomienda colocar en orden alfabético para que el usuario pueda encontrar de mejor forma y sea más fácil de encontrar las respuestas, ¿no? En este caso se encuentra encendido ascendente, pero si yo quiero ordenarle de manera descendente, no es que voy a borrar. Observe, por favor, aquí al lado de marketing aparecen unos pequeños puntitos y una cruz con 4 flechas. Eso me permite que yo pueda mover ese elemento al lugar donde yo quiero. Ahora vamos a hacerle de manera descendente. Marketing, turismo, contabilidad y comunicación. Y he ordenado los elementos y con ello no voy a demorarme en estar borrando, agregando más elementos, ¿no? Bien, ya tengo mi pregunta número 2. Ahora voy simplemente a la vista previa de nuevo. La vista previa nos va a ayudar mucho para darnos cuenta si estamos haciendo bien y si estamos seleccionando el tipo de respuesta de forma correcta. Voy a vista previa. Mire, usted puede ver que ya quedó registrado aquí mi nombre. Yo le puse Danilo hace unos minutos y sigue registrado ahí. Y ahora puedo seguir contestando, ¿no? Dice, seleccione la carrera, marketing, turismo, contabilidad y comunicación. Podemos observar que, mire, solo queda marcada una de ellas, nada más, porque se supone que usted pertenece solo a una carrera. No puede pertenecer a dos a la vez, a menos que esté estudiando, que se encuentre matriculado en las dos carreras, pero no es muy frecuente, ¿no es cierto? No es muy usual. Aunque le informo, nosotros sí hemos tenido estudiantes que han terminado y se han recibido su tecnología en dos carreras que han estudiado al mismo tiempo. Para muestra, en la promoción anterior, hubieron 2 estudiantes que recibieron doble título porque estudiaron las dos carreras. Pero bueno, vamos a seleccionar, mire, solamente una de ellas y está cumpliéndose correctamente el cometido. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que en cambio, sí necesito marcar más de una respuesta. Entonces vamos a elegir la opción que dice casillas. Mire, cambia casillas, automáticamente se cambiaron los elementos. Ya no estamos trabajando con los círculos, con los botones de radio. Me voy nuevamente al botón de vista previa y en vista previa podemos observar, mire, que está seleccionado marketing, está seleccionado contabilidad, comunicación y turismo. ¿Sí? Mire cómo ahora están marcados los 4 casilleros. ¿Sí? Ahora yo le puedo cambiar la pregunta y vamos a suponer que esto es para un docente y le voy a decir que seleccione la carrera en la que imparte clases. ¿Sí? Seleccione la carrera en la que imparte clases. Entonces voy a la vista previa. Entonces, lógicamente, un profesor puede trabajar en diferentes carreras al mismo tiempo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a decir que estoy trabajando en la carrera de turismo y de comunicación. Y queda marcado esas dos respuestas que luego deberán ser tabuladas y deberán ser analizadas, ¿no? Pero no se preocupen, esto se hace automáticamente a través de esta herramienta. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Hay una pregunta que no es correcta. Habíamos dicho, estamos realizando una encuesta. La encuesta no debe recopilar nombres y apellidos. Yo lo que podría hacer es, esta primera respuesta le puedo cambiar o esta primera pregunta, perdón, le puedo cambiar o la puedo eliminar. ¿Cómo borramos una pregunta? Aquí en la parte inferior, mire, los iconos son bastante intuitivos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño tacho de basura, entonces aquí en este tacho es justamente donde nosotros vamos a utilizar para eliminar este elemento. Eliminamos y acaba ya de irse esa pregunta. Se borró esa pregunta y ahora la primera es seleccione la carrera en la que imparte clases. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Añadimos otra pregunta. En esta otra pregunta ahora vamos a decir, ¿tiene en casa mascotas? Ya, esa es la pregunta. ¿Tiene en casa mascotas o tiene mascotas en casa? Hay que formularle bien la pregunta, ¿no? Pero se supone que, bueno, usted eso ya lo hace antes en un papelito, en una hojita, un borrador, la corrige y una vez que esté bien presentada la encuesta, ahí sí ya empezamos a elaborar la herramienta. Para ello vamos a utilizar el desplegable. Vamos a utilizar desplegable. Las posibles respuestas serían sí o no, ¿no es cierto? No hay más opciones. Mire, yo hice un clic nada más y automáticamente se complementó con sí o no. Y eso es todo. Nada más, ¿sí? Mire que aquí tenemos activado un pequeño botón que dice si es o no obligatorio. Aquí tenemos en esta parte inferior, obligatorio. No se olvide que si yo necesito que las preguntas sean contestadas y que ninguna sea omitida, debe estar activado el casillero de obligatorio. Mire, en este caso le voy a desactivar obligatorio y cuando haga la vista previa, observemos qué pasa con la pregunta número 2.
Mire, ¿tiene mascotas? Hago clic en la flecha que apunta hacia abajo del cuadro combinado y me dice sí o no. ¿Sí? Yo voy a contestar que no, o puedo contestar que sí, y queda registrado. Pero a diferencia de la pregunta anterior, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, tenemos aquí el asterisco en esta pregunta, mientras que la otra carece de este símbolo. Eso significa que el usuario puede saltarse esta pregunta, no va a contestar y no va a pasar absolutamente nada. El formulario va a ser finalizado sin que conteste esta pregunta. Pero si mi estudio es acerca de mascotas, yo no puedo dejar que esta pregunta sea optativa si contesta o no. Necesito que conteste de forma obligatoria, por lo tanto activamos el casillero de obligatorio. Vamos a hacer otra vista previa y observe que ya se acaba de incorporar ahora el asterisco indicándome que es obligatoria esta respuesta. ¿Qué pasa si el usuario no contesta? ¿Sí? Si el usuario no contesta, mire, aquí le dice, esta pregunta es obligatoria. Y cuando llegue al final de las preguntas, que pueden ser 5, 10, 20, las que usted haya planificado, no le va a dejar que finalice el formulario, no le va a permitir enviar porque le está diciendo justamente que esta pregunta es obligatoria y no le va a permitir que se finalice la misma. Bien, vamos con otra pregunta, por favor. Si tienen alguna preguntita sobre la marcha, me la hacen, tengan la bondad, ¿no? Activen el micrófono de inmediato y les disipo cualquier inquietud. Añadimos otra pregunta. Vamos a ver. La siguiente pregunta que me permite trabajar es, por ejemplo, para subir un archivo, ¿no? Yo le puedo pedir al usuario que suba un archivo, como habíamos dicho. Vamos a suponer que estamos pidiéndole que suba, por ejemplo, suba el currículum actualizado y que incluya una foto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sube el currículum actualizado y que incluya una foto, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar subir archivos, ¿ya? Y aquí me dice permitir a los encuestados subir archivos a Drive, ¿sí? Los archivos subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario, es decir, en este caso, a mi formulario, ¿no? Es decir, a mi Drive es donde se va a subir el archivo y los encuestados deberán iniciar sesión en Google. Aquí tenemos una restricción. Si el usuario no tiene una cuenta en Gmail, no va a poder subir la sesión en Google, ¿sí? Si se añaden preguntas de subir archivos a un formulario, si no dice comparta el formulario solo con personas de confianza. Pero si estamos receptando información de personas que desconocemos, es un poquito compartir un formulario con todos los derechos, digamos, o con ciertas limitaciones, es un poquito complicado. Entonces, no es usual realmente solicitarle que en un formulario agregue también información, ¿sí? Vamos a suponer que estamos trabajando dentro de una empresa. Todos los de la empresa tienen Gmail, entonces son personas que usted conoce, tranquilamente puede habilitar para que suban el documento, ¿no? Aparte de que las personas que suban el material también va a quedar registrado su correo electrónico porque tienen que iniciar sesión en Google. Entonces voy a cancelar esta pregunta, ¿sí? Simplemente era indicarles que pueden subir archivos, ¿no? Vamos a ver ahora escalas de línea. La pregunta va a ser ahora, califique la calidad de atención de nuestros vendedores, por ejemplo. ¿Ya? Pero esta pregunta puede ser transformada a muchas opciones, ¿no? Si vamos al campo político en este momento, como le decía en un principio, que todos están necesitando información acerca de la opinión del el pueblo, acerca de los políticos, podría usted aquí colocar, no califique la actuación, yo que sé, de la Asamblea Nacional de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 es óptimo, ¿no? Entonces aquí podemos hacer justamente ese tipo de preguntas. Califique la calidad de nuestros vendedores. Dice de 1 a 5. La 1 va a ser, por ejemplo, mala. La número 2, vamos a ponerle aquí en regular. Y la 5 sería excelente. Ahí tenemos el margen de mínimo a máximo, ¿no? En una escala de calificación de 1 a 5. Está marcado como obligatorio. Hacemos una vista previa. Revisemos cómo observaría el usuario, ¿sí? La calificación y aquí tenemos, mire la escala. Calificación 1,
mala, 5 es excelente. Y como es lógico, solo va a estar registrada una respuesta, ¿no? Y entre el 1 y el 5 podemos justamente seleccionar calificaciones intermedias. No nos olvidemos lo que vimos en el video al principio. Hay que tener en cuenta la manera en la que, bueno, si estamos haciendo un estudio de personal, en este caso dentro de una empresa, los valores éticos, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros informar a las personas que van a ser evaluadas dentro de un formulario para que tengan conocimiento de lo que se va a realizar. Tampoco puedo hacer a espaldas de esas personas si se trata de la evaluación del desempeño de un trabajador, ¿no? De un empleado. Tengo que informar que incluirá una pregunta de calificación en algún momento, ¿no? Recuerdo, bueno, rápidamente les comparto una experiencia, se denominaba el cliente fantasma, algo que yo no he visto hace mucho tiempo ya aquí en la ciudad. El cliente fantasma era un grupo de personas que eran contratadas, por ejemplo, ingresaban a la Corporación de Telecomunicaciones, a CNE, y ingresaban justamente a cajas e iban a hacer algún tipo de transacción y luego salía esta persona, este cliente fantasma, y llenaba una encuesta en papel justamente indicando que si ha sido una buena, una mala atención y había una serie de parámetros, ¿no? Yo formé parte de ese grupo de clientes fantasma. Lo que me sorprendió es que algunas personas, el momento en que iban a ser evaluados, porque luego uno tiene que hacer una retroalimentación de manera directa, face to face, con la persona que fue evaluada, y algunas personas sostenían que no habían sido informados que iban a ser evaluados de esa manera, ¿no? Entonces, esas ya son políticas de la empresa, uno solamente cumplió con ese trabajo de recopilar información. Ahora, si fueron o no informados, eso ya son políticas de la empresa que tal vez algún empleado dijo no sabía o realmente no le fue informado, pero siempre se tiene que tener cuidado con esta situación de informar si es que vamos a evaluar al personal para no tener ningún tipo de inconvenientes. Agreguemos otra pregunta, por favor. Parece que no hay preguntas. A ver, estoy atento. ¿Preguntas de parte de ustedes, por favor? ¿No? Bueno, vamos a ver. Tenemos otro tipo de preguntas, cuadrícula de varias opciones y de casillas, ¿no? Vamos a trabajar con casillas. La pregunta va a ser la siguiente. Por ejemplo, ¿qué herramientas utiliza y cuánto tiempo emplea en las mismas, por ejemplo, ¿ya? Emplea en las mismas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es una matriz que vamos a crear. Aquí tiene filas y columnas. En la primera fila vamos a poner las herramientas que usted utiliza. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted le pregunto, ¿cuánto tiempo utiliza Moodle? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo utiliza Facebook? Y así puedo ir llenando las herramientas. ¿Cuánto tiempo utiliza Instagram, YouTube? Vamos a ponerle unas 3 herramientas, 4 herramientas. ¿Cuánto tiempo utiliza? ¿Qué más sería aquí de ponerle? TikTok, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, tengo 4 herramientas. Y en la columna, estas son las filas, no se olviden, las filas son las que están en sentido horizontal y en columnas las que van a estar en sentido vertical. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el tiempo. Vamos a ponerle aquí, si usted utiliza en minutos, vamos a ponerle 1 hora. Vamos a ponerle 1,5 horas. Vamos a ponerle aquí 2. Y vamos a colocarle más de 2 horas. 2 horas. ¿Ya? Vamos a ver cómo queda esta pregunta en mi vista previa. En la parte inferior, mire, ahí tiene la matriz. ¿Qué herramientas utiliza y cuánto tiempo emplea? Aquí está mal, emplea en las mismas. En Moodle yo le voy a poner que trabajamos más de 2 horas. Aquí faltaría la tilde, por favor, mucho cuidado con las faltas ortográficas, ¿no? Luego tengo el Facebook, vamos a poner que utilizo 1 hora. Aquí habría que especificar cuánto tiempo utiliza en el día, en la semana, en el mes. Sí, habría que ser mucho más preciso, por eso es que siempre hay que escribir correctamente las preguntas con antelación para que puedan ser revisadas y corregidas. YouTube, TikTok, vamos a suponer que todas acá, ¿no? Y alguien quiere poner que utiliza 1 hora de TikTok y más de 2 horas y marca todo el tiempo, ¿sí? ¿Será correcto que marquen las respuestas de esta manera? TikTok dice que utiliza 1 hora, 1,5, 2 horas, más de 2 horas.
¿No es cierto que no? ¿No es cierto? Aquí debería solamente seleccionar una sola respuesta. Exactamente, gracias. Por ahí escuché un no. Entonces cerramos. ¿A qué se debe eso? Porque he seleccionado cuadrícula. Las casillas me permiten a mí trabajar con varias respuestas. Ahora vamos a cambiarle a opciones. Miren, no se ha borrado la información, no se ha borrado, se mantiene la misma pregunta, solamente que se ha cambiado el formato de presentación. Y mire, ahora tenemos los círculos, los botones de radio y voy a volver a seleccionar todas las herramientas de TikTok, todas las opciones y ahora solo me permite que sea marcada una de ellas, nada más. ¿Sí? Esta es una de las grandes ventajas que nos permite este tipo de formularios que es muy fácil de poder generar y recetar información. Vamos generando con dos últimas preguntas. Vamos a ver, tenemos por acá la pregunta, por ejemplo, de la fecha y la hora. Está más que evidente para qué sirve esto, ¿no? Entonces voy a seleccionar fecha y le voy a colocar aquí, seleccione, por ejemplo, la fecha de nacimiento. ¿Ya? Con esto yo puedo saber el público hacia cuál estoy llegando, puedo determinar después con un rápido cálculo cuál es la edad de las personas para saber en qué rango fueron evaluados, fueron encuestados, ¿no? Selecciona la fecha y hora y simplemente ya tengo seleccionado el casillero y eso es todo. No vamos a hacer absolutamente nada más. Vamos a revisar. Aquí mide selección de fecha y hora. Hacemos clic aquí en este pequeño cuadrito y pueden ir navegando, ¿no? Entre los diferentes meses, entre los diferentes años e ir seleccionando la fecha a la que corresponda. 2018 del mes de agosto del 31. Ya está, 31 de agosto y luego clic en enviar para que ya quede registrada esas respuestas. Y de manera muy similar agreguemos otra pregunta que en este caso va a ser el de la hora. Aquí tenemos pregunta de la hora y la pregunta va a ser, por ejemplo, registre su hora de ingreso. ¿Ya? Registre su hora de ingreso, nada más. Vamos ahora aquí, nuevamente a la vista previa. Y en la hora de ingreso, simplemente tiene que escribir directamente la hora, por ejemplo, 08 con 30 minutos. ¿Ya? Y enviamos el formulario. Observe que todas estas preguntas son obligatorias porque todas se encuentran con ese asterisco que habíamos mencionado antes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces hacemos unas encuestas y nos hemos olvidado de activar el campo de obligatorio y luego nuestras respuestas son incompletas y corre el riesgo de que este formulario de esa persona ya quede invalidado y no nos vaya a servir, ¿no? Y por este pequeño detalle, volver a repetir toda una encuesta es complicado porque vamos a suponer que usted aplicó a 100 personas esta encuesta y se le olvidó de marcar justamente la fecha de nacimiento. Ya no sabe usted qué personas de qué edad le han contestado y por lo tanto, ese campo era vital para saber hacia dónde nosotros estamos direccionando nuestra campaña, nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, es necesario que observemos este tipo de detalles, ¿no? Bueno, entonces, una vez que nosotros ya tenemos aquí prácticamente completado el formulario, que pueden irse repitiendo, ¿no? El estilo de respuesta, puede ser que 3 preguntas sean de sí o no, o de 2 preguntas sean de selección simple o de selección múltiple, dependiendo de lo que usted necesite. Podemos también irle mejorando un poquito nuestro formulario, ¿no? Bueno, vamos viendo. Aquí tenemos la opción de importar preguntas, de añadir títulos y descripciones, añadir imágenes en general. Podemos añadir incluso un video o añadir una sección. Vamos viendo aquí, en esta parte de añadir sección, dice encuesta sobre mascotas, me voy a ubicar acá al final, vamos a empezar por este último, añadir sección, y esta me dice, mire, sección número 2, automáticamente se puso sección número 2, y en la parte de acá arriba me dice sección 1 de 2. En esta sección número 2 yo voy a colocar, por ejemplo, seleccione un título, ¿no? Vamos a ponerle datos de la ciudad. ¿Ya? Datos de la ciudad, es como que le estoy colocando un nuevo título, es como una nueva página dentro de mi propio formulario y vamos a agregar una pregunta, ¿no? La pregunta va a ser, escriba el nombre de la ciudad. ¿Sí? Escriba el nombre de la ciudad,
no voy a poder colocar ya los nombres de las ciudades porque el país tiene gran cantidad de ciudades. Le voy a solicitar que escriban. Para ello voy a dejar colocada una respuesta corta, ¿no? Y de campo obligatorio. Vamos a mi vista previa. Aceleremos un poquito porque se nos está yendo ya el tiempo. Aquí tenemos la primera página que ustedes ya observaron, ¿sí? Y si voy a la parte inferior, mire lo que tenemos, el botón siguiente, algo que no estaba hace un instante. Antes teníamos, en cambio, el botón que decía finalizar, pero no puedo finalizar. Me está invitando a que vaya a la próxima página. Entonces hago clic en siguiente y en la siguiente página, mire, ya me aparece la información. A ver qué pasó acá, qué no pasó. Dice siguiente, parece que no he contestado alguna. Siguiente. El siguiente debe darme paso a la próxima pregunta. Mira, aquí me está diciendo, ¿tiene en casa mascotas, sí o no? Claro, no he contestado esta pregunta, por eso no me deja avanzar al formulario. Ahora sí, clic en siguiente. Y ya tengo datos de la ciudad. Ya estoy en la página 2 de mi encuesta. Sigo estando en mi misma encuesta. Escriba el nombre de la ciudad. Voy a ponerle aquí Riobamba. ¿Sí? Y mire, ya está listo. Y aquí podría agregarle más preguntas. Entonces, ¿para qué nos sirven esta parte de las secciones? A través de las secciones nosotros podemos ir separando la información. En una página, yo le voy a preguntar, por ejemplo, datos. Vamos a suponer que estoy aplicando una encuesta en un colegio. Entonces, en la primera página yo voy a poner datos de la institución. En la segunda, datos del estudiante. En la tercera, datos del representante legal. En la cuarta, datos generales del espacio en donde se encuentra la institución educativa. Entonces, el estudiante o la persona que contesta esta encuesta va a saber que en cada sección va a referirse a un tema determinado y no van a estar todas las preguntas mezcladas ahí. También es una manera más sencilla, cuando tengo un cuestionario muy grande, de segmentar, de seccionar justamente como dice aquí, las preguntas con el fin de que no resulte tan cansado para las personas que están observando, ¿no? Bien, entonces para que usted pueda hacer una práctica de cómo se debe primero contestar, porque sería bueno que usted pase la experiencia de cómo se tiene que contestar un formulario para que luego con esa escuela usted venga y elabore su propio formulario. Le voy a recomendar por favor que aquí en el aula virtual, en la clase que estábamos trabajando el día de ayer, a ver, aquí tengo, estamos en la clase 3.1. Donde estábamos trabajando sobre las herramientas de Google y de Outlook. En la parte inferior tenemos aquí la autoevaluación. ¿Sí? Tenemos, por favor, para que usted realice su autoevaluación. Entonces, yo le invito, por favor, para que esta autoevaluación, claro, tiene usted una fecha máxima hasta el 17 de junio para que realice esta evaluación, pero le sugiero, antes de que haga el deber, mejor usted ingrese a este formulario. Recuerden que las autoevaluaciones son actividades que usted las desarrolla, que no entran a la calificación final, que es una manera de medir cómo usted se encuentra avanzando, si está cumpliendo o no con los objetivos, pero simplemente es una guía, es una orientación, no va a influir en su calificación final. Pero lo que sí le voy a sugerir es que ingrese a este formulario para que haga esta evaluación y de ahí más o menos ya vaya observando cuáles son los tipos de preguntas que usted puede ir formulando, ¿no? He tratado de ser un poquito variado ahí para que usted pueda ir contestando. Entonces, con esta experiencia de haber contestado ya un formulario, tranquilamente puedo dirigirme y crear mi formulario, como dice aquí, con 10 preguntas y que emplee un tipo diferente de pregunta. La encuesta que usted va a realizar, como dice aquí, la tarea es sobre cualquier tema. Usted puede realizar sobre cualquier actividad, la que usted se le ocurra, la que usted desee explorar, ¿no? Entonces, usted escribe el formulario y me va a presentar y esa va a ser la autoevaluación. Preguntas, por favor, antes de empezar a finalizar, porque tengo que salir un poquito antes para dar paso a los otros compañeros también para que entren a clases. Preguntas, por favor. No hay preguntas, parece que estuvo difícil el tema del día de hoy, estuvo fácil. Impresiones, por favor. No, profe, la verdad he entendido. Muy amable, Mario.
Entonces, si está claro el tema, por favor, ya simplemente queda un poquito ya de que practiquen ustedes, de que realicen el ejercicio, como les indico, de la autoevaluación, y con ello ustedes puedan ya realizar esta tareita, ¿no? Bien, entonces estoy terminando con unos 5 minutos antes la clase. Tengo que dar paso a los siguientes compañeros para que también puedan trabajar en las otras Profe, una asignaturas. consulta. Dígame, Fernando. Esa de las actividades donde dice un documento con el tema de mi libro favorito, ¿también toca hacer? Esto es el deber del módulo anterior, de la clase anterior. Ajá. A ver, aquí, sí, por favor. Sí, aquí tenemos, estas son las tareas del día de ayer. Lamentablemente, mil disculpas, les había indicado que estaba trabajando con datos y que en cualquier momento se me iban a agotar y se agotó justo ya en la parte final. Gracias, Fernando, por hacerme acuerdo. No pude explicarles lo del trabajito, el tarea que tenían que hacer ya del tema de ayer. El tema de ayer consiste en crear un documento, ¿sí? Con el tema mi libro favorito, ¿sí? Simplemente usted escribe un documento. Recuerde que estamos utilizando las herramientas de Google. Mi libro favorito, escriba ahí el título de su libro y en unas 2 o 3 líneas un resumen de qué se trata el libro que usted haya leído. Nada más, y eso es todo, y envía. Y luego va a entrar a una hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo va a escribir 5 nombres. Ese va a ser el encabezado: nombres, regalos y precios. Entonces va a poner el nombre de 5 familiares, qué regalos le va a colocar y los precios de cada uno de ellos. Y en una presentación de 2 diapositivas va a colocar el tema de Google Maps. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar como título Google Maps, nada más, y en la segunda diapositiva, utilizando Google Maps, va usted a capturar, ¿sí?, el lugar en donde usted reside. Le captura nada más esa pantalla y esa imagen le inserta en la presentación y le envía. Y aquí dice, comparta desde cada aplicación cada documento con el docente a su correo electrónico. Entonces, estoy en documentos y comparto a mi correo. Estoy en la hoja de cálculo y comparto, y lo mismo en la presentación. Y desde el mismo documento, comparte, por favor, el documento a mi correo para yo poder ingresar y poder calificar. No sé si está claro, por favor, la información. Profe, ¿y a dónde le subimos de eso? Porque no le encuentro. Ya, esto usted no tiene que subir a ninguna parte. Aquí dice, comparta desde cada aplicación. Buen día, Jorge, ya pasó. Ya le mandamos al WhatsApp. No. El día de ayer, no se olviden lo que hicimos. El día de ayer ingresamos a un documento. Yo les compartí, ¿se acuerdan que Karen tuvo la amabilidad de ayudarme con su correo electrónico? Me dio el correo electrónico. Ustedes ahí tienen mi correo electrónico y desde su documento me comparten a mi correo y eso es todo. No tienen que enviar. Ya en el momento que me comparten ya me llega la información. Ah, ya, listo, profe. Correcto. Bueno, entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, espero que tengan un excelente fin de semana. Los compañeros ya están llamándome para que les dé paso a las siguientes clases. Muy buenos días a todos una vez más, que les vaya de lo mejor, ¿no? Muchas gracias, profe. Hasta la próxima.